Mixtele.tv. Han decidido que no porque China lo está Estimados amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Misión Mundial, la tercera emisión del año, del 2020 y por supuesto, bueno, la última también del mes de enero, que cómo se me ha hecho largo este mes, también, todavía faltan 2 días y no se acaba este mes, pero bueno, estamos aquí para sus servidores Ernesto González Gálvez y Gerardo Young, al frente de este programa que pues nos ha gustado mucho estar con ustedes porque hemos tenido la posibilidad de traer para ustedes grandes invitados, analistas de gran peso académico y bueno, pues ¿qué más les voy a presentar ahora? Otra vez a una gran conocida de ustedes también, María Cristina Rosas, la doctora María Cristina Rosas, catedrática, analista, periodista, escritora. Uf, ¡qué bárbaro! ¿No? Si te sigo echando porras, yo creo que te vas a quedar con el programa, ¿no? Pero catedrática de la mejor escuela del mundo. Eso es lo mejor. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Oye, la UNAM. pero hay que destacar que no es contra los otros compañeros de los sectores privados. No, todos estamos en la misma situación académica, todos tenemos una visión diferente y eso es lo más interesante del corpus académico nacional, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que la presencia de María Cristina, la doctora, yo le digo doctora siempre, no se me quita la forma de tratarla, porque es una de las investigadoras más interesantes, más importantes que tiene nuestro país. Aprovechenla, de verdad. Gobierno, si me están escuchando, entiendan por favor lo que es un analista, un periodista, una escritora, una investigadora, una catedrática que está formando a nuestros jóvenes también y a los futuros que van a crear nuevos patrones tecnológicos y tecnológicos también en ciencias sociales, en ciencias políticas. Una de las cosas más interesantes de las ciencias políticas, yo creo que es la carrera más importante, pues que es lo que busca es el poder, ¿no? Independientemente de la tecnología y todo ese asunto, el poder es lo más importante. Por todos los medios. El que tiene el poder tiene todo. Pero bueno, entonces imagínense todo lo que tienen estos académicos por donde quiera que le vean, las universidades que le vean. Por favor, gobierno, autoridades, dependencias, instituciones, comprendan el valor que tienen estos investigadores y lo que han dedicado de su vida a nuestra patria. Compréndalo, por favor. Pero bueno, vamos a pedirle, por favor, ahora que nos explique un poco sobre el tema de seguridad sanitaria global. ¿Hasta qué punto lo que está pasando en Asia, el coronavirus, que desde hace unos 3-4 semanas más o menos ha puesto a los medios de comunicación, pero alertas a las bolsas de valores de todo el mundo, las ha hecho caer, a la de México la ha hecho tambalear también hace poco, y bueno, pues todas las autoridades en Estados Unidos también están muy preocupados, porque ya también tienen uno de los primeros infectados allá. Vamos a tratar con ella, porque nos va a explicar su lectura de la realidad es importantísimo. Esto es lo que yo les estaba comentando, lo que ellos nos dicen y cómo leer la realidad, porque no siempre la podemos ver. Muchas gracias, María Cristina, que estás acá, doctora. Te agradezco nuevamente. Bienvenida, doctora. Bienvenida. Gracias. Sabemos que la enfermedad se ha extendido a 7 países, entre ellos de los no asiáticos es Estados Unidos. ¿Hay riesgo de que se siga expandiendo más esto? Yo revisé la alerta de la Organización Mundial de la Salud del 29, del día de ayer. Está dando alertas cada día. Ayer eran 15 países. Sí, yo también pensé que eran más. Sí, y hay que revisar la de hoy, seguramente son más. Sí, se está expandiendo el brote. Así es. Ok. Medidas. En México, bueno, recuerdo un poco, estábamos comentando lo de la influenza. En 2009. Sí. Y que mucha gente decía que no era cierto y otros sí lo tomábamos en serio. Digo, si llega aquí, ¿cómo podemos reaccionar los mexicanos? ¿Cómo percibes tú que sería el resultado? Bueno, de entrada es muy importante lo que marcas, la experiencia que tuvimos en 2009 con la influenza H1N1, que fue bastante letal. En realidad se originó en Estados Unidos. Después de mucho investigar, se encontró que se originó en Estados Unidos, pero llegó aquí, qué curioso, ¿no? Sí. Llegó aquí y aquí pues causó muchas víctimas fatales, lamentablemente. El paciente cero, el primer infectado,
fue un niño mexicano residente de La Gloria en Perote, Veracruz, un niño de 5 años, fue el paciente cero. El paciente cero pues despertó mucha curiosidad y es muy importante, son muy importantes los pacientes cero porque nos permiten construir la historia de la enfermedad, ¿sí? Y desarrollar las medidas en un momento dado para encontrar antídotos y hacer frente a estas enfermedades. Entonces el paciente cero pues resulta que era un niño de 5 años, despertó mucha curiosidad, por supuesto. La comunidad científica de todo el mundo se dio cita ahí en La Gloria, del municipio de Perote. El gobernador Fidel Herrera en ese tiempo, el gobernador de Veracruz, fue, se tomó la foto con el chico, le prometieron una beca de por vida para sus estudios, prometieron construir un hospital en Perote para pues proteger la salud de la población y bueno, hasta atrajo turismo porque había mucha curiosidad. Decían, ¿cómo que un niño de 5 años es el paciente cero? Bueno, resulta que 10 años después acaban de hacer un reportaje con el niño. No hubo nada. El niño ya no tiene 5 años, tiene 15. Le hicieron una estatua, hay una estatua del paciente cero, de cuando era niño, o sea, de hecho la estatua es el niño. No puede ser. Se le preguntó al niño si había recibido los estímulos económicos que le prometió Fidel Herrera o que le prometió el gobierno federal. Dice que no, que el dinero se lo dieron al municipio y que muy posiblemente lo canalizó a otras cosas. Y el dichoso hospital nunca lo construyeron. Bueno, ¿por qué menciono la historia del paciente cero? Sí. Porque México es reactivo en materia de salud. En México no tenemos políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos, solamente tenemos políticas de gobierno. Llega un nuevo gobierno y cambia la política. Cambia totalmente, sí. Cuando se produjo la influenza H1N1, los temas de salud no figuraban en la agenda de seguridad nacional. Teníamos la Ley de Seguridad Nacional que de manera flamante produjo el gobierno de Fox en 2005 y ahí no se tocaba ni siquiera por equivocación el tema de las epidemias y pandemias. A raíz de lo que pasa en 2009, el gobierno de Calderón da a conocer un programa de seguridad nacional donde incluye epidemias y pandemias como riesgos a la seguridad nacional. Es la primera vez que se incorpora o se empodera el tema a esos niveles de seguridad nacional. Sin embargo, bueno, termina el gobierno de Calderón. Se habla mucho de la importancia de que México fabrique vacunas, de que tengamos más infraestructura hospitalaria, de que seamos preventivos más que reactivos, porque pues ante lo que pasó en 2009 fuimos reactivos, no hubo previsión en materia de políticas de salud pública. Con Peña Nieto se siguió incorporando, Peña Nieto habló mucho de la seguridad multidimensional y sí incorporó los temas de salud en la agenda de seguridad nacional. Pero llega este gobierno, el gobierno de Andrés Manuel, y no se ocupa de los temas de salud. De hecho, su agenda de seguridad omite a los temas de salud. Esto me parece particularmente grave. Y la única mención que le merece la salud es para hablar del Instituto para la Salud y el Bienestar Nacional, el INSABI, el famoso INSABI. Entonces, ¿qué tenemos? Pues han pasado 11 años desde la influenza H1N1. No aprendimos las lecciones. No construimos una infraestructura adecuada para lidiar con emergencias sanitarias. Entonces, el coronavirus de 2019, este coronavirus que ahora está irrumpiendo en la escena, principalmente en China, pero que ya estaba el día de ayer en 15 países, si llegara a México, se supone que todavía no ha llegado, pero no lo sabemos porque hay mucho flujo de personas que han ido y venido de China y además el periodo de incubación de la enfermedad va de 2 hasta 14 días. Entonces, y otro problema con esta enfermedad en particular, con este coronavirus, es que a veces el portador es asintomático, entonces puede portar el virus y no saberlo. Y transmitirlo a otras, pero es muy grave esto. Entonces, muy probablemente yo creo que es cuestión de muy poco tiempo para que llegue a México y va a llegar en quizá las peores condiciones en materia de salud a nivel nacional, porque nosotros sabemos que hay desabasto de vacunas. Tenemos un problema muy grave con sarampión, lo vimos el año pasado, no se ha podido aplicar la triple viral, que es una vacuna fundamental para los pequeños, para protegerlos del sarampión, de la rubiola y de las
paperas, no se les han podido dar las dosis porque desde que acabó el gobierno anterior no se pudieron adquirir las vacunas porque no reunían los estándares de calidad. Pero nadie se preocupó por buscar otro proveedor, ¿no? Se habla de corruptelas y demás. El hecho es que los niños no han sido vacunados. Tenemos ahorita en estos momentos una epidemia de sarampión. El sarampión era una enfermedad casi erradicada en México y regresó a México no por culpa nuestra. Ahí sí tengo que decir que las campañas de vacunación quizás sean de lo más rescatable de nuestro país, incluso reconocidas a nivel internacional las campañas. El sarampión regresó a México porque en los países desarrollados se ha difundido la leyenda urbana de que si vacunas a tu hijo o hija contra el sarampión les va a dar idiotez. Entonces muchos padres optaron por ya no vacunar a sus hijos. Hay religiones incluso que prohíben colocarle vacunas a las personas porque es introducir un agente extraño en tu cuerpo, etcétera. Entonces hay muchas leyendas urbanas que han llevado a que los niños se infecten. Ya tuvimos una epidemia de sarampión en Disneylandia, por ejemplo, y es muy fácil que los chicos se contagien. Y resulta que el sarampión vino a México de la mano de una niña francesa que venía de París en un vuelo de Air France, venía infectada. Y, bueno, por supuesto, eso nos ha creado muchos dolores de cabeza porque reactivó el sarampión en el territorio nacional. Y no tenemos la vacuna, entonces tenemos muchos problemas. Bueno, entonces no tenemos vacunas de entrada, no tenemos cobertura de servicios médicos porque se eliminó al Seguro Popular. Estamos hablando de que alrededor de 60 millones de mexicanos no tienen cobertura de servicios médicos. Quizá esto sea de las peores noticias que podríamos tener justo cuando está un brote como el coronavirus irrumpiendo en el mundo. Y por supuesto tenemos el problema de los medicamentos. Ya vimos el escándalo la semana pasada por la ausencia de oncológicos para los niños, pero aparte de eso los medicamentos acaban de subir de precio. Ayer era la nota en los medios de comunicación. Tenemos medicamentos pero sumamente caros y bueno, por si mucha gente no lo sabe, en México tenemos uno de los gastos de bolsillo más altos a nivel mundial. ¿Qué significa gasto de bolsillo? Significa que tú si te enfermas tienes que desembolsar de tus recursos propios, ¿sí?, que tenías destinados para otra cosa, para comida o para la gasolina del coche, para subsistir, tienes que destinarlo para comprar las medicinas. Entonces, estamos hablando de que el gasto de bolsillo para comprar medicinas es un gasto considerado por la OMS como catastrófico, es un gasto que empobrece. Entonces, en ese contexto tenemos al coronavirus. Va a llegar a México, seguramente va a llegar a México y realmente estamos muy vulnerables por la situación que acabo de describir para hacer frente a una emergencia sanitaria de esta magnitud. Bárbaro. Pero sobre todo la cuestión en cómo se encuentra México. Preguntar. Al menos. Pero sería, vamos a esperar, vamos a un corte y regresamos. No va a ser mucho. Regresamos en un minuto. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue?
Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Como cada año, ASTL hace la labor de ayudar a alguna organización. Este 2020 dona pañales. Estos tienen que ser para adultos y adolescentes. Puedes traerlos a Santander, número 59, Colonia Insurgente Sur, Mixcoac, Delegación Benito Juárez. Esta misión la concluiremos hasta febrero. Te agradecemos que nos ayudes a ayudar. Hermano, ibas a... Muy bien. Pues ya estamos nuevamente, amigos, de regreso y pues con nuestra invitada, que es la doctora María Cristina Rosas González, hablando sobre la seguridad sanitaria a nivel global, en donde México pues tiene mucho que ver y sinceramente, no sé, creo que estamos viendo que a lo mejor vamos a pasar una situación un poco precaria en todo ello, por la situación que estamos viviendo en México también. Pero qué mejor que nos dé la lectura ella misma. Entonces, doctora, una cosa que yo quería preguntarte es algo así, más o menos. Estuve consultando algo sobre lo del coronavirus y sucede que el SARS también, que apareció en 2000, 2001, 2002, 2004, está considerado como un coronavirus. Así Entonces, yo pensé que éramos, bueno, era una ocasión única, pero no. Entonces, ya hemos tenido algunas otras. Y hay otro más que había salido en Arabia Saudita, ¿no? Medio Oriente, sí. Ajá. Bueno, platícanos un poco sobre todo esto entonces, porque cómo se solucionó entonces y qué nos espera. Bueno, los coronavirus son una familia de virus que actualmente se han identificado 7. Existen naturalmente, hay reservorios, muchos de los reservorios son animales con los que eventualmente tenemos contacto, gatos, perros, serpientes, murciélagos. Los murciélagos son reservorios del coronavirus. Nada más. Hay ciertas prácticas, usos y costumbres en determinados países donde se consume a estos animales. Hay una sopa de murciélago y dicen que se originó por la sopa de murciélago o las consumo de víboras. Serpientes. En el mercado de Wuhan, exacto, ahí se está investigando. Es muy importante saber cómo llegó al hombre el coronavirus actual, el del 2019, porque así podemos construir la historia de la enfermedad y ya desarrollar un antídoto. Mientras no conozcamos la historia de la enfermedad, pues estamos dando bandazos. Ahorita no tenemos una vacuna, lo único que podemos hacer es atacar los síntomas. Pero bueno, los síntomas se parecen de todos estos coronavirus. En 2002, 2004 tuvimos el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, que irrumpió en China, en buena parte de las naciones de Asia, que pues no tuvo una tasa de letalidad tan alta. De hecho, la tasa de letalidad, de mortalidad era del 11%. A la inversa del MERS, el MERS es el síndrome respiratorio agudo severo en Medio Oriente, que apareció en Arabia Saudita en 2012 y se mantuvo muy activo hasta 2015. La peculiaridad de este coronavirus es que era mucho más letal que el SARS. Esto pues nos lleva a ver la importancia de conocer más sobre estos virus. El coronavirus MERS
tenía una tasa de letalidad del 40%. ¿Qué significa esto? Que de 10 personas, 4 morían si quedaban infectadas, ¿no? Es una tasa es muy alta. fuerte, sí. El coronavirus actual parece ser que tiene una muy baja tasa de letalidad. De los 3 que estamos mencionando, el actual tiene una tasa de letalidad de 3%. ¿Sí? O sea, los datos que yo revisé ayer de la Organización Mundial de la Salud nos habla de unas 6,000 personas infectadas, de las cuales 5,900 y pico están en China y tenemos 130 y tantas víctimas fatales. Entonces, es como el 3% más o menos. Se agradece que la tasa de letalidad sea tan baja. La mala noticia es que este coronavirus es muy contagioso y todavía estamos estudiando y tratando de determinar cómo se produce el contagio. Normalmente los coronavirus se contagian por saliva, sea que estornudamos, sea que hablamos y aventamos gotitas, ¿sí? Ajá, en que fin, siempre lo hacemos, ¿no? Claro. Eso siempre lo hacemos todo el tiempo. Cuando soplas el pastel, dijo. Exacto, por ejemplo, ya ¿no? arrojamos y se transmite de persona a persona. Pero resulta que se ha detectado que este coronavirus 2019 también puede ser asintomático en los portadores. Puede ser que una persona padezca, ya tenga este coronavirus, no desarrolla ni fiebres, ni tos, ni dolor de cuerpo, nada, pero lo porta y lo puede transmitir. Eso es muy delicado porque pues continuamente en el mundo en el que nos encontramos, por obra de la globalización, por todas las transacciones económicas, turismo, etcétera, las personas van y vienen. Es muy fácil que un brote que se produce en Arabia o que se produce en China o que se produce en África Occidental rápidamente se reproduzca en otras partes del mundo. Entonces, eso es lo que a todos los tiene muy alarmados. Perdón, que a través de un saludo, un beso, un abrazo. Mientras haya fluiditos, sí. Mientras haya saliva, estornudos, sí. Hay otras enfermedades que se transmiten, el VIH, por ejemplo, sobre todo son fluidos por transmisión sexual o también transfusiones de sangre con sangre infectada. Entonces hay diferentes modalidades de transmisión, ¿no? Pero el caso del coronavirus actual se tiene determinado que pueden ser estornudos, puede ser la saliva que arrojamos cuando hablamos, en fin. Entonces, pues el sentido común diría, hay que ser precavidos. Ya nosotros vivimos la influenza H1N1, se nos dijo qué hacer. Esas normas de seguridad que son de lo más sencillo y que todos podemos hacer, las deberíamos de replicar de momento actual. Es decir, si estornudamos, no estornudar al frente, ni con las manos, sino hacerlo hacia el codo, no saludar de beso, no saludar de mano, ser muy limpio, lavarnos las manos todo el tiempo, consumir obviamente muchos líquidos, sobre todo agua, no tanto refrescos, agua, porque el agua tiene oxígeno y ayuda obviamente muchísimo al cuerpo. Tenemos que mejorar nuestros hábitos de higiene, hay que tener un mejor manejo de la basura, hay que mejorar la potabilización del agua en México, en todo México. Hay muchas partes de nuestro país que no tienen agua y eso es un foco de infección y por supuesto es una muy mala noticia cuando tenemos brotes epidemiológicos. Entonces hay muchas cosas que en la vida cotidiana podemos hacer. Por supuesto está la chamba que tiene que hacer el gobierno, ¿sí? Pero nosotros como ciudadanía podemos hacer muchas cosas, las hicimos en 2009, eso te iba a decir, es que esto se vio superado el gobierno en eso. Las mismas organizaciones civiles armaron estrategias locales o regionales. Pero incluso, no tenemos memoria histórica, Gerardo. ¿Sí? Se Pero nos olvida. Doctora, estamos hablando, estás refiriéndote a cultura y educación. Que es algo que falta mucho en este país, ¿verdad? Pues fíjate, cultura cívica. Tan solo cuando, incluso las embajadas, cuando había muchas embajadas cancelaron sus eventos de días nacionales. Claro. Pero en el caso, por ejemplo, del de Suecia, me tocó ver cómo el embajador y su esposa nos recibían, no nos daban la mano, nos recibían con un gel en la mano y pasabas, ¿no? El que sigue, te pasabas así. Se creó un estigma muy lamentable. Una de las cosas con las que va a tener que lidiar China ahorita es el estigma social que se crea. Yo me acuerdo, ustedes lo deben recordar, en 2009, cómo se creó una fobia en torno a los mexicanos. La presidenta de Argentina en ese tiempo era Cristina Fernández de Kirchner y ella prohibió vuelos a México. Ecuador devolvió productos mexicanos, entre ellos carne de cerdo, porque México exporta carne de cerdo. Y como pues resulta que el H1N1 era un recombinado del
H1N1 de los cerdos. Entonces se pensaba que si comías carne de cerdo, grave error, no era cierto, te enfermabas, ¿no? De hecho, en Egipto hicieron una matanza brutal de cerdos porque decían, no, si comemos cerdo nos vamos a enfermar. No, era el virus recombinado del cerdo con el humano lo que contagiaba, pero no era el virus del cerdo. Bueno, como sea, el hecho es que sí, fue terrible en términos de comercio. Además nos cayó en el peor momento. 2008 fue la crisis internacional. A nosotros nos cae la epidemia, la pandemia de H1N1, y entonces nuestro PIB se desplomó. Fueron días, semanas de angustia para recuperar el turismo. Incluso después tuvieron que venir estrellas internacionales. Hugh Jackman, me acuerdo mucho de este actor, vino a la Ciudad de México y dijo, aquí estoy, no me estoy muriendo, ¿no? O sea, fue necesario recurrir a eso, a figuras públicas de renombre, para restablecer la confianza en el país. Pero realmente en términos de turismo, de inversiones, de comercio, de estigma social, los mexicanos eran incluso cuarentenizados en China. Yo me acuerdo, había estudiantes mexicanos en China. Un estudiante mío estaba en China y decía, pues a mí ya me cuarentenizaron y no puedo salir de aquí y ni siquiera me escuchan, ¿no? Ni siquiera tengo los síntomas. Pero el estigma social, eso es muy terrible. Lo que generan las enfermedades, estigmas sociales, discriminación, racismo, violaciones de derechos humanos fundamentales. ¿No fue más duro Europa contra los mexicanos? Yo siento que todo el mundo. Argentina fue muy dura, Europa fue dura, China fue muy dura. Fue universal, ¿eh? Sí, pues sí. Bueno, pero creo que también hubo una partecita en donde se cambió de la gripe porcina a la gripe, a influenza humana, se le dijo, ¿no? Se dijo influenza humana para explicar que no era el virus del cerdo. Porque además los productores pecuarios, todos los productores de cerdo, lo que les hicieron en Egipto, pues pérdidas millonarias, ¿no? O sea, había que explicar a la gente, si usted puede con toda tranquilidad comer carne de cerdo y no le va a pasar nada. O sea, quitar ese estigma también, ¿no? O sea, las pérdidas económicas en todos los sectores fueron brutales. Turismo, sector agropecuario, ¿no? Inversiones. Pues sí, de hecho, se veía un México desértico, ¿no? Desértico. Las calles de la Ciudad de México desértico. Y bueno, pues yo estaba en ese entonces en Canal 11, enfrente teníamos a la productora de vacunas, Birmex. Birmex. Y pues se supone que ahí estaba todo el reducto de lo que podría hacer el país en torno a combatir este virus, ¿no? También. Ya no supe qué fue lo que pasó, pero yo también estaba acordonado eso. Produce una cantidad de vacunas, pero era insuficiente a todas luces. Además de que como enfermedad nueva de la H1N1, tenía que esperar obviamente que se creara su vacuna. Por eso lo del niño paciente cero. Era muy importante ver, ¿por qué te dio a ti? Y cómo se empezó a propagar para desarrollar la vacuna. ¿Sí? Entonces no teníamos vacunas, ya después se generó a través de negociaciones con el gobierno francés la producción de las vacunas y demás. Pero recuerden que el H1N1 ha evolucionado, entonces pasamos ese trago amargo, o sea, tendríamos que haber aprendido la lección y seguir invirtiendo en investigación médica, biomédica. La UNAM, por ejemplo, tiene el Instituto de Biomédicas, que es un instituto de clase mundial, que tiene como interlocutores al Instituto Pasteur de Francia, tiene interlocución con la CDC de Estados Unidos, y tiene stocks de muchos virus y bacterias que hay en el mundo y los estudia para tratar de conocer su historia, su evolución, posibles irrupciones de brotes en el mundo, etcétera. Entonces, tenemos que invertir mucho más en eso, obviamente mejorar la infraestructura hospitalaria y sobre todo, y algo que pues ha sido muy lamentable tanto en México como en China ahora, proteger mucho al personal del sector salud. Uno de los primeros muertos en China fue un médico que empezó a atender a los pacientes, se infectó y murió. En México vimos lo mismo en el Hospital de la Raza, hubo médicos que lamentablemente se infectaron de la H1N1, y como los síntomas son parecidos a resfriados, pues mucha gente no le da la importancia debida, no se conocía mucho de la enfermedad, entonces fallecieron. Tenemos que proteger mucho al personal de salud, porque ellos son la primera línea de combate contra los brotes epidemiológicos. Bueno. Por lo que has comentado, México está tremendamente vulnerable a lo que pudiera venir. Si se nos presenta una situación caótica que se desborde, ¿qué puede hacer?
el gobierno de México? Bueno, nosotros somos miembros de la Organización Mundial de la Salud y antes de 2009 se creó el famoso Protocolo Sanitario Internacional. Pues es un reglamento que sustituye a uno de los años 60 y que establece que cuando se produce un brote de una enfermedad y que resulta relevante para la comunidad internacional por su potencial de expansión, entonces se le tiene que notificar a la OMS y se le tiene que estar informando periódicamente sobre la evolución de este brote. México estrenó ese protocolo. Ese protocolo se estableció en 2005, entró en vigor en 2007 y México lo estrenó. México, cuando tuvimos la irrupción de la H1N1, notificó de inmediato a la OMS en Ginebra y le empezó a producir información sobre cómo estaba evolucionando la enfermedad. ¿Por qué menciono esto? Porque es muy importante la cooperación internacional para hacer frente a las epidemias y pandemias. La cooperación internacional nos permite acceder, por ejemplo, a medicamentos, a estudios clínicos, a conocimiento a través de, por ejemplo, yo tengo la cepa, ¿sí? La he logrado aislar, la llevamos una muestra a la CDC, al Instituto Pasteur, al Karolinska Institutet en Suecia, que son los institutos clave para cuestiones médicas, se le estudia, se le revisa y se empiezan a definir sus características. Esto es fundamental porque es, digamos, lo primerito que hay que hacer para tratar de combatirlo, ¿sí? Sí. Entonces, nosotros notificamos a la OMS, seguimos el protocolo y el protocolo establece que si la epidemia se sale de control y se está esparciendo rápidamente y está infectando a la población y pone en juego la vida humana, hay que decretar el estado de excepción, ¿sí? Yo sé que ahorita mucha gente está muy asustada por las medidas que tomó China. Dicen, bueno, pero es un país autoritario y cerró, digamos... Y está muy lejos. Está muy lejos, pero aparte cerró el transporte, cerró las escuelas, paralizó a las ciudades, cerró el mercado donde decían que emanó el coronavirus, los animalitos que estaban infectados, etcétera. Digo, con todo respeto, independientemente de si China tiene o no un régimen autoritario, yo creo que sí lo tiene, está siguiendo el protocolo sanitario internacional. O sea, eso establece el protocolo. Si yo tengo un brote que se está saliendo de control, que está infectando a la gente y que está poniendo en riesgo la vida humana, yo tengo que decretar el estado de excepción. Y entonces a la gente la tengo en sus casas, ¿sí? Y saco al ejército a patrullar las calles y a preservar la vida humana, porque esa es una labor también de las Fuerzas Armadas. Debería de ser la labor fundamental de las Fuerzas Armadas, preservar la vida humana. Sí, claro. Entonces, esas calles desiertas de 2009 a las que acabas de hacer referencia son parte de ese protocolo, ¿sí? Nos mandaron a nuestras casas, nos dijeron, no salgan. Si no tienen que salir, no salgan. No hay clases, no hay eventos deportivos, no hay espectáculos, nada, no hay conciertos de rock, nada. Todos se quedan en sus casas. Si tienen que salir, por favor, se ponen, obviamente, la mascarilla. Pero mucha gente no hace caso. La gente no hace caso. Y esta mascarilla es importante, no... El cubrebocas. El cubrebocas es importante, pero es más importante para que si tú tienes la enfermedad no la transmitas, ¿sí? No es tanto para que tú te protejas, ¿no? Sino para... Al revés. Al revés, para proteger a los demás, ¿no? Entonces... yo creo que hay muchas lecciones de 2009, pero el protocolo sanitario internacional es tremendamente importante. Y tengo que decir que México lo siguió, fue el que lo estrenó, y ahorita China lo está siguiendo al pie de la letra, ¿no? Todo lo que estamos viendo es lo que se tiene que hacer cuando tenemos un brote epidemiológico de esas características. Claro, bueno, pues entonces pues vamos a un corte nuevamente y regresamos a ello. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos.
y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Como cada año, ASTL hace la labor de ayudar a alguna organización. Este 2020 dona pañales. Estos tienen que ser para adultos y adolescentes. Puedes traerlos a Santander, número 59, Colonia Insurgente Sur, Mixcoac, Delegación Benito Juárez. Esta misión la concluiremos hasta febrero. Te agradecemos que nos ayudes a ayudar. Estamos nuevamente en el tema de lo que se nos viene encima si viene el coronavirus. Entonces, pero no es el coronavirus que el de los memes que han estado diciendo que están tomando cierta cerveza o una cosa así. O los memes de los Simpson. Los memes de los Simpson, ¿no? Que también, ¿no? No, ya. Bueno, es que hay que poner en serio esto también, aunque, bueno, a lo mejor lo que piensan ellos es que es un poco de humor. Hay que tomarlo con cierto chiste, ¿no? También, pero bueno, no, vamos a verlo bien, estamos bien. Y tenemos una de las mejores expertas aquí en seguridad sanitaria global y es de mexicana, que es lo que más me encanta. Entonces, una pregunta que yo quisiera hacerte, doctora, es, parece que hemos tenido enfermos a partir con esos síntomas de SARS, de gripe aviar, de MERS, saudita y todo eso a lo largo de todo lo que es el 2014 para acá. Bueno, de hecho, desde que empezó el siglo, Desde que empezó. ¿Ah, sí? Mira, fíjate. Sí, porque el SARS empezó en 2002. En 2002. Entonces, casi desde que arrancó este siglo hemos tenido auge de los coronavirus. Eso es un dato interesante. Pero ahorita con lo que estabas platicando de que, bueno, los síntomas que hemos tenido, que tú en tu caso también te tocó, a ti te tocó y que estabas hablando también de la atleta mexicana, ¿no? De Soraya, ¿se acuerdan de esta chica que nos dio medalla de oro en halterofilia? Ajá. Ella llegó también al hospital de enfermedades respiratorias muy grave por el H1N1, perdió un pulmón por esta enfermedad. Ajá. Yo también llegué a enfermedades respiratorias, pero yo llegué, quizá fui más a tiempo que ella, sí, ajá, por eso pude recuperarme. Pero fue muy dramático, o sea, ver la cantidad de gente que estaba en el hospital
muchos también por la fobia que naturalmente se produce cuando hay un brote de estas características. Es muy dramático, pero yo sí recomendaría que como ya se ha divulgado la sintomatología del coronavirus, que es muy parecido al de la influenza estacional, ¿sí? La gripe común y corriente que suele aflorar sobre todo en estos meses de frío en nuestro país, que si tienen la sintomatología y sobre todo el factor fiebre, vómitos, diarreas, en fin, vayan con su médico, no dejen pasar el tiempo. El tiempo es verdaderamente valioso cuando se tiene una enfermedad respiratoria, porque podríamos pensar que nos dio la gripita estacional y resulta que no, que tenemos algo más grave. Era otra cosa. Y entonces tenemos que ir a los hospitales a que se haga la revisión respectiva y esto puede salvar vidas. Esto es muy importante hacerlo. No pensemos que lo que pasó en 2009 pasó por única ocasión. En México, tristemente, no somos muy preventivos. Yo creo que deberíamos... Y dejamos todo al último. Dejamos todo al último. Entonces decimos, ay, sí, me dio una gripita. Ahorita me tomo una aspirina y me voy a dormir. Me tomo un vasito de leche y ya. Eso se parecería, me quita. ¿no? Sí, Parecería, sí. Pero mejor para salir de dudas y para estar bien y proteger a nuestros seres queridos y protegernos a nosotros. Pues hay que ir con el médico. Ese es el más importante, protegerte a ti mismo, ¿no? Sí, sí, porque no puedes ayudar a otros si no estás bien tú. Y fíjate, pero es que yo he visto que las gripes que me lo han platicado mis amigos, son cada vez más severas. Sí. No sabes, ya muchos médicos no saben si es una gripe estacional, si es una influenza normal. Muta todo el tiempo. Sí, es una influenza humana. Ya no saben qué cosa es exactamente. Claro. Digo, a mí en septiembre más o menos me tiró 2 semanas una gripe. Sí. Y no sé, nunca supieron qué fue lo que sucedió ahí. Los antibióticos sí funcionaron, pero tardaron muchísimo. No sé si será porque también no son de patente, porque dicen que si son de patente actúan más rápido que por otras cosas, que los genéricos. Ahí también entra esa polémica. Hay un tema muy importante, qué bueno que lo tocaste, que es el tema de la resistencia a los medicamentos. Muchos de nosotros tendemos a automedicarnos. Digo, eso ahora también, sí. Ya sabemos que hay una norma que establece que para que nos puedan vender antibióticos tenemos que presentar la receta. Eso no es garantía porque mucha gente falsifica la receta para tener acceso al antibiótico. Pero digamos, ¿por qué se hizo esto? Porque estamos observando a nivel internacional, y este es un tema prioritario para la Organización Mundial de la Salud, que el ser humano está desarrollando resistencia a medicamentos que antes combatían enfermedades de los humanos. Tenemos muchos ejemplos de esto. La tuberculosis, existían medicamentos que nos permitían enfrentarla, ya no están funcionando. El VIH-Sida, hay antirretrovirales que ya no están funcionando, nos hemos vuelto resistentes a esos medicamentos. Y esto ocurre por varias razones, por la automedicación, ¿sí? Pero también porque no culminamos los tratamientos. El médico muy claramente nos dice, tienes un resfriado, Gerardo, te vas a tomar esta medicina durante 10 días. ¿Qué hace Gerardo? A los 2 días dice, no, me siento bien, ya no me la tomo. Entonces, esa es la clave para que al no terminar un tratamiento, el cuerpo resista este medicamento en una ocasión futura. Entonces, ese es un gravísimo, gravísimo problema. Por favor, si el médico les prescribe un tratamiento, termínelo aunque se sientan bien. Es muy importante porque eso va a fortalecer al sistema inmunológico. De otra manera, como hace todo el mundo, al segundo día ya me siento bien, no estoy bien, porque no terminé el tratamiento. Y no he podido desarrollar los anticuerpos, no he podido fortalecer mi sistema inmunológico. La siguiente vez que me ataque ese bicho y me den ese medicamento ya no va a ser efectivo. Entonces, eso es muy, muy importante también. La resistencia a los medicamentos es un grave problema de salud pública. Ahora nosotros hemos evaluado, no hay desabasto de medicamentos, hay falta de formalidad para las personas para consumir y para sostener el ritmo de estos medicamentos. Viendo todas esas situaciones, ¿qué podemos esperarnos? Realmente no hay disciplina, como lo comentábamos. Y bueno, comentabas que muchos médicos nos dicen, no, este es genérico, no sirve como el de patente. ¿Sí? ¿Es cierto eso? Resulta, y esto pues es conocido en el medio, las farmacéuticas, si tú eres médico, te dan un bono especial si tú recomiendas la medicina de patente. ¿Sí? ¿Okay?
Sí, es real, es real. De hecho, es más grave de lo que parece. En las grandes revistas de ciencias médicas como Lancet, hay a médicos a los que les paga un laboratorio Bayer, por decir, para que hable bien del medicamento y hable de la eficacia del medicamento en una revista de prestigio de las ciencias médicas. ¿Sí? Sí. ¿Qué tan cierto es que el medicamento es efectivo? ¿Qué tan cierto es que es inocuo o que no tiene los efectos secundarios que de repente descubrimos, ¿no? Ahora se acaba de descubrir, por ejemplo, que el losartán, que es un medicamento para la hipertensión, es cancerígeno, ¿no? Sí. Bueno, y... Te cura una cosa y luego... Pero te lo recomendaban, decían, es la fórmula mágica para los hipertensos, ¿no? Con eso vamos a resolver su problema de vida. Sí, le resolvieron parte del problema, pero ahora tienen cánceres, ¿no? Otra cosa, sí. Entonces, a veces las farmacéuticas actúan sin escrúpulos, con tal de poner en el mercado un medicamento, pero necesitan la opinión de expertos para, pues, avalar y dar la confianza al público. Y muchos médicos se prestan a eso, ¿sí? Los medicamentos genéricos intercambiables reproducen la misma fórmula del medicamento de patente y son seguros. ¿Sí? Bueno, ¿y quién fabrica las vacunas una vez que se encuentra la cura? Todo ya por parte de la OMS. Ah, bueno, mira, qué buena pregunta, es una pregunta fabulosa. Porque la Organización Mundial de la Salud es el mayor comprador de vacunas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades infecciosas y hay muchos países que no tienen los recursos en sus sistemas de salud para vacunar a sus chicos. Entonces, para polio, para tuberculosis, para sarampión, para todas las infecciosas, la OMS compra las vacunas y las manda. Okay. Pero en casos como H1N1, VIH-Sida, antirretrovirales y otro tipo de enfermedades infecciosas, malaria, por ejemplo, son grandes laboratorios, ¿sí?, que invierten, según ellos, muchísimo dinero para producir los antídotos, y ellos tienen la patente ahora en el TEMEC, en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Pues se ha logrado que en lo que se refiere a medicamentos se mantenga el derecho exclusivo de uso de patente por 20 años. Esto es muy grave porque hay medicamentos oncológicos, hay medicamentos para diabetes, para enfermedades de estilos de vida como las que padece el grueso de la población mexicana, que van a tener que comprar necesariamente medicina de patente a los precios altos que suelen tener las medicinas de patente por 20 años. La patente no se va a liberar en 20 años, ¿no? Pero este es un golpe al bolsillo tremendo para exacto, dime, aquí en México somos más viejos que jóvenes. Vamos para allá. Y el aspecto económico está más detrimentado en más de la mitad de la población, claro, hacia abajo. Claro. No hay dinero, apenas hay dinero para la comida. Ahora para medicamentos de patente. Yo lo que he sugerido, y bueno, ojalá se hiciera, ojalá las autoridades del sector salud lo ponderaran, es que firmemos un convenio con India, porque India es el mayor productor de medicamentos genéricos a nivel mundial, y eso puede reducir los costos para el Estado mexicano de la adquisición de medicinas. El Estado mexicano compra de patente, compra mucho medicamento de patente, ¿sí? Cuando se trata de patentes que no están liberadas. Ajá. Obviamente hay otras que están liberadas. La metformina, por ejemplo, para diabetes está liberada, se puede conseguir genérica, todas son seguras. Y hay distintos tipos de metformina, unas de acción prolongada, etcétera. Pero hay otros, los oncológicos, hay muchísimos que no son de patente liberada y son carísimos. Lo acabamos de ver con el escándalo que hubo con los niños con cáncer. Sí, exactamente. ¿No? Son medicamentos de 5, 15, 20, 25 mil pesos, ¿no? Son carísimos. Porque son de patente. Entonces nosotros podríamos negociar con India la compra de genéricos intercambiables que usan la misma fórmula de los medicamentos de patente y podríamos obtenerlos por un precio bastante más reducido para dar la cobertura en materia de salud que necesita el país, ¿sí? Obviamente vamos a tener encima la presión de las grandes farmacéuticas. Eso de antemano, por favor, hay que saberlo, ¿sí? Y ahí el gobierno mexicano va a tener que tomar una decisión. ¿Qué es más importante? ¿Estar bien con las grandes farmacéuticas o atender las necesidades de salud del pueblo de México? Esa mafia son farmacéuticas estadounidenses, británicas, francesas, alemanas, suizas, alemanas, suizas, francesas también. Muchas francesas. Sí, sí. Y en todas ellas, bueno,
han estado propugnando también porque sus medicamentos se vendan, que se ¿no? usan, Sean los claro. que se usan, ¿sí? Sí. Y de hecho sí hay quienes existe eso, no sé si esto es cierto, que funcionan más esos medicamentos que los genéricos. Bueno, recientemente estuvimos en un evento de la Cámara de Negocios México-India y me llamó mucho la atención que uno de los postores que quieren venir a hacer negocios con el gobierno mexicano es el sector farmacéutico, genérico, por supuesto. Claro, genérico. por supuesto. Y lo cual es importantísimo. Ya, digo, te lo están poniendo como bandeja de plata y no lo entiendes todavía. ¿Qué está pasando entonces con el sector salud mexicano? Es difícil saber. Yo entiendo que, bueno, el presidente ha hablado de muchas corruptelas que hay en el sector. Seguramente las hay, no puedo asegurarlo, no me consta, pero si las hay, pues que castiguen al culpable, pero que no nos dejen sin acceso al sector salud. Claro, o sea, esa sería mi observación. Me parece también un poco absurdo crear un nuevo sistema de salud en voz, ¿sí? Desaparecer al Seguro Popular y decir, y ahora vamos a tener el INSABI sin tener el INSABI como tal. O sea, me deshago de una cosa si ya tengo la otra. Pero no me deshago de una cosa mientras hago la otra. Digo que hasta diciembre de este año vamos a tener INSABI. Perdón, lo del coronavirus está ahorita, ¿sí? Y va a llegar a México ahorita. O sea, pensemos en los periodos de incubación de 2 a 14 días. Hay chinos que van y vienen, mexicanos que van y vienen, extranjeros que van y vienen. Vamos a necesitar acceso a muchos cuidados médicos y no tenemos al Seguro Popular para atender a 60 millones de mexicanos. Y lo que hay es el ISSSTE, el IMSS, los hospitales del Ejército, de la Secretaría de Marina y los del sector salud no se van a dar abasto. Y yo creo que eso hay que asumirlo y sí requerimos mayor seriedad y responsabilidad de parte de las autoridades en esta materia. Sí, bueno, se supone que uno de los comentarios que una vez me hizo un embajador es que el político tiene que buscar darle al pueblo salud porque tiene que estar apto para trabajar, trabajo porque tiene salud y es capacitado para trabajar. Si no trabaja, no puede generar recursos ni ingresos para captación fiscales. Entonces, todo este tipo de cosas, toda una serie de cosas que tienen que ver. Por eso yo decía que las ciencias políticas es la carrera perfecta, pues es la carrera más importante de todas. Pero los que salen de allí deberían aprender precisamente a ubicar las prioridades en torno a una civilización, ¿no? En este caso con México. Es que necesitas una visión integral, ¿sí? O sea, el sector salud no está divorciado de lo ambiental, de lo alimentario, de la seguridad, ¿no? Ahora hablamos de seguridad sanitaria. Sí, necesitamos una visión integral. Entonces, ¿qué requiere la sociedad mexicana? Requiere seguridad, ¿sí? Seguridad contra la delincuencia organizada, por supuesto, pero también requiere seguridad en el acceso a servicios médicos, seguridad en el trabajo, requiere seguridad alimentaria, seguridad energética, seguridad hídrica, muchas seguridades que solo vamos a poder conseguir si tenemos una visión integral de la seguridad. Entonces, de nada sirve que, por ejemplo, se compren vacunas para, no sé, sarampión, ¿sí? Si los chicos comen mal y no tienen acceso a alimentos, o si el medio ambiente está muy contaminado, ¿sí? Y disminuye la calidad de vida. Ahora, por ejemplo, tenemos mucho de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica por contaminación del medio ambiente, no porque fume la gente, ¿no? Y ahí están naciendo niños con EPOC, ¿sí? Entonces, es una cadena de cuestiones, pero sí necesitamos abordar el problema de salud de una manera más integral y más seria, por supuesto. Perfecto. Último mensaje en menos de 3 minutos, doctora. Pues la reflexión final es que estamos en un mundo globalizado. Según la OMS, cada año aparece una nueva enfermedad contra la que no tenemos antídoto. Posiblemente podemos trabajar en las manifestaciones de la enfermedad, pero es muy importante el trabajo que nosotros como personas podemos hacer en términos de proteger nuestra salud. Hay prácticas que ciertamente están a nuestro alcance, la higiene personal, el manejo de la basura, el consumo de agua, por supuesto, si sentimos síntomas de algún padecimiento, por ejemplo, de tipo respiratorio, acudir con el médico, cerciorarnos de que no es algo mucho más grave y, por supuesto, seguir los tratamientos en los tiempos y en la forma en que nos lo indiquen los especialistas. Nunca interrumpir el tratamiento porque eso debilita nuestro sistema inmunológico y nos vuelve más vulnerables a las enfermedades. Y por otra parte, como sociedad, yo creo que tenemos que exigir al gobierno federal servicios de salud
para la población, puesto que somos ciudadanos, pagamos impuestos y la salud es uno de los derechos humanos, igual que el derecho al agua, igual que el derecho a la alimentación. Necesitamos tener acceso a salud. Totalmente cierto. Gracias, doctora María Cristina Rosas. Por acompañarnos y bueno, pues nos despedimos al estilo de la Roma antigua. Ustedes son los Césares y les decimos, los que hemos informado, les saludamos. Salve audiencia. Astele.tv